en la cena de Año Nuevo, mi nuera me entregó un delantal frente a toda la familia. Cuando lo abrí, las letras bordadas decían «Empleada doméstica». Todos estallaron en carcajadas. Mi hijo sonrió con desprecio y dijo: «La comida es solo para la familia». No había lugar para mí en la mesa. Yo, con las manos temblorosas, me quité lentamente mi anillo de matrimonio, lo coloqué sobre la mesa de caoba que yo misma había pagado y pronuncié 4 palabras que cambiarían todo para siempre. Lo que no sabían era que esa noche yo tenía un secreto que ellos jamás imaginaron. Un secreto que había guardado durante 30 años y que estaba a punto de destruir cada una de sus ilusiones. Mientras ellos brindaban con el champán que yo había comprado, yo sonreí sabiendo que en exactamente 72 horas sus vidas nunca volverían a ser las mismas. Porque verán, hay cosas que una madre jamás debería perdonar. Y esa noche, viendo a mi propio hijo reírse mientras su esposa me humillaba, algo dentro de mí se rompió definitivamente, pero no de la forma que ellos esperaban. No con lágrimas ni con súplicas, sino con una claridad fría y precisa que solo llega cuando finalmente abres los ojos, después de décadas de ceguera voluntaria. Sigue mi historia hasta el final y comenta la ciudad desde donde me estás viendo para saber qué tan lejos ha llegado mi relato, porque lo que pasó después de esa cena no solo cambió mi vida, cambió la definición misma que yo tenía sobre lo que significa ser familia. Y cuando termines de escuchar todo lo que hice, tal vez entiendas por qué a veces el silencio de una mujer no es debilidad, sino la calma que precede a la tormenta más devastadora. Mi nombre es Soledad Ramírez y tengo 68 años. Sé que muchas me verán como una mujer mayor, quizás incluso obsoleta según los estándares de esta época, pero les aseguro que la edad no me ha quitado ni la memoria ni la dignidad. Nací en un pueblo pequeño de Michoacán, donde aprendí desde niña que el trabajo duro y la familia eran los pilares de la existencia. Mi madre me enseñó a tortear a los 7 años, a coser a los 9 y a aguantar en silencio mucho antes de que yo entendiera que aguantar no siempre es sinónimo de fortaleza. Me casé con Roberto cuando tenía apenas 19 años. Él era 6 años mayor que yo, trabajaba en la construcción y tenía esa sonrisa que me hacía creer que juntos podríamos conquistar el mundo. Nos vinimos a la Ciudad de México, buscando un futuro mejor, como tantas familias que dejaban atrás sus pueblos con una maleta llena de sueños y otra llena de miedo. Los primeros años fueron difíciles de maneras que la gente de ahora ni siquiera puede imaginar. Vivíamos en un cuarto de azotea que en verano parecía horno y en invierno nos congelaba los huesos. Yo trabajaba limpiando casas durante el día y por las noches hacía costuras para las vecinas. Roberto trabajaba doble turno cuando conseguía. Comíamos frijoles con tortillas la mayoría de los días, y la carne era un lujo que nos permitíamos solo los domingos, si acaso. Pero éramos felices, o al menos eso creía yo. 3 años después nació Miguel, mi único hijo. Recuerdo el día que lo tuve como si fuera ayer. Fueron 18 horas de labor de parto en un hospital público donde las enfermeras te trataban como si te estuvieran haciendo un favor al atenderte. Pero cuando lo vi por primera vez, con sus ojitos cerrados y sus manitas apretadas, supe que haría cualquier cosa por ese niño. Cualquier cosa. Y vaya que cumplí esa promesa, aunque ahora me pregunto si no fui demasiado lejos. Desde que Miguel era bebé, me dediqué a él en cuerpo y alma. Dejé mi trabajo de costurera para cuidarlo tiempo completo. Roberto no ganaba mucho, así que yo empecé a vender tamales y atole en las mañanas frente a una escuela. Me levantaba a las 3 de la mañana para tener todo listo a las 6. Mis manos se llenaron de callos de tanto moler el maíz y revolver las ollas. Pero cada peso que ganaba iba directo para Miguel, para sus útiles escolares, para sus uniformes, para que nunca le faltara nada. Conforme Miguel creció, me aseguré de que tuviera todo lo que yo nunca tuve. Clases de inglés los sábados,
una computadora cuando empezaron a ser indispensables para la escuela, zapatos nuevos cada vez que los necesitaba, no solo cuando los viejos ya no servían. Roberto a veces me decía que lo estaba consintiendo demasiado, que un niño también tenía que aprender a valorar el esfuerzo. Pero yo no escuchaba. Mi hijo iba a tener una vida mejor que la mía, y punto. Cuando Miguel entró a la preparatoria, yo empecé a trabajar en una fábrica de textiles, además de vender mis tamales. Dormía 4 horas diarias, a veces menos. Mis amigas me decían que me estaba matando, que el niño ya estaba grande y podía trabajar medio tiempo para ayudar. Pero yo no quería que Miguel trabajara. Quería que se concentrara en sus estudios, que llegara a la universidad, que fuera alguien en la vida, alguien importante, alguien que no tuviera que humillarse limpiando casas ajenas o vendiendo comida en las calles. Roberto murió cuando Miguel tenía 17 años. Un accidente en la obra, una viga mal asegurada, una vida entera borrada en segundos. Me dejó con una indemnización miserable que apenas cubrió el funeral y algunos meses de gastos. De repente yo era viuda, con un hijo a punto de entrar a la universidad y sin el ingreso de mi esposo, pero ni siquiera entonces me rendí. Conseguí un trabajo de noche en una panadería. Trabajaba en la fábrica de 6 de la mañana a 2 de la tarde, vendía tamales de 3 a 7 y entraba a la panadería de 9 de la noche a 3 de la mañana. Dormía en el camión entre trabajos. Comía lo que sobraba de mis ventas o lo que me regalaban en la panadería. Adelgacé tanto que las vecinas pensaban que estaba enferma. Pero Miguel entró a la universidad a estudiar administración de empresas. Y para mí, eso valía cada desvelo, cada dolor de espalda, cada lágrima que derramaba de cansancio en el camión de regreso a casa. Fue durante el 2º año de universidad cuando Miguel conoció a Vanessa. Recuerdo perfectamente el día que la trajo a casa. Una chica delgada, arreglada, con uñas perfectamente pintadas y un bolso de marca que probablemente costaba más que todos mis zapatos juntos. Venía de una familia acomodada de Polanco. Su papá tenía no sé qué negocio de importaciones. Desde el primer momento supe que esa muchacha me miraba por encima del hombro. La forma en que observó nuestra casita humilde, cómo arrugó discretamente la nariz al ver los muebles viejos, cómo rechazó el agua de Jamaica que le ofrecí diciendo que solo tomaba agua embotellada. Pero Miguel estaba deslumbrado con ella. Yo me callé mis reservas porque mi hijo parecía feliz. ¡Qué tonta fui! Con el tiempo Vanessa empezó a cambiar a Miguel, de manera sutil al principio. Comentarios sobre cómo debería vestirse mejor, cómo debería hablar de manera más refinada, cómo debería aspirar a más en la vida. Y Miguel, mi hijo que yo había criado con tanto amor y sacrificio, empezó a avergonzarse de sus orígenes. Empezó a avergonzarse de mí. Nunca lo dijo directamente, pero yo lo notaba. La forma en que ya no me invitaba cuando salía con Vanessa y sus amigos. Cómo dejó de hablar de mí en sus conversaciones. Una vez lo escuché decirle a alguien por teléfono que su padre había muerto y su madre trabajaba en recursos humanos. Recursos humanos. Como si decir que su madre vendía tamales y trabajaba en una fábrica fuera motivo de vergüenza. Esa noche lloré hasta quedarme dormida, pero al día siguiente seguí trabajando triple turno para pagar sus colegiaturas. Porque eso es lo que hacen las madres, ¿verdad? Seguimos amando incluso cuando nos rompen el corazón. Miguel se graduó con honores. Yo estuve en su graduación con mi mejor vestido, que tenía ya 10 años, pero que había lavado y planchado con tanto cuidado que parecía presentable. Vanessa y su familia también estaban ahí. Recuerdo cómo la madre de Vanessa me miró de arriba abajo con esa sonrisa condescendiente que las mujeres ricas perfeccionan. Miguel consiguió un buen trabajo en una empresa transnacional. Finalmente, estaba logrando todo lo que yo había soñado para él. Yo estaba tan orgullosa. Pensé que ahora que ya había terminado la universidad, que ya tenía un buen empleo, tal vez podríamos recuperar esa cercanía que habíamos perdido. Tal vez ahora Miguel recordaría todo lo que yo había hecho por él. ¡Qué ingenua fui!
Al año de estar trabajando, Miguel y Vanessa se casaron. Fue una boda grande en un jardín elegante de Cuernavaca. Yo aporté todo lo que pude, aunque Vanessa dejó muy claro que mis ahorros apenas cubrían una fracción de los gastos. La familia de ella pagó la mayor parte. Durante toda la planeación de la boda, Vanessa me hizo sentir como una extraña. Las reuniones para decidir detalles siempre eran cuando yo estaba trabajando. Cuando yo opinaba algo, ella sonreía y decía: «¡Ay, qué linda! Pero esto se hace de otra manera». El día de la boda, mientras todos celebraban, yo me senté sola en una mesa del fondo, viendo a mi hijo bailar con su nueva esposa, preguntándome en qué momento lo había perdido. Después de la boda, las cosas empeoraron gradualmente. Miguel y Vanessa se mudaron a un departamento moderno en Santa Fe. Yo seguía viviendo en la misma casita humilde donde había criado a Miguel. Al principio, mi hijo me visitaba cada 15 días, luego una vez al mes, después cada 2 meses, siempre con prisas, siempre con excusas. Vanessa casi nunca venía. Cuando lo hacía, se quedaba en el carro tocando el claxon en lugar de subir. Yo intentaba no molestar demasiado. Llamaba una vez por semana para saber cómo estaban, pero incluso esas llamadas empezaron a sentirse como una intrusión. Miguel contestaba con voz apurada. En el fondo se escuchaba a Vanessa preguntando quién era, y cuando él decía que yo, ella suspiraba lo suficientemente fuerte para que yo lo escuchara. Comencé a notar cambios en mi hijo que me rompían el corazón. Ya no era el niño tierno que me abrazaba antes de dormir. Ni siquiera era el joven universitario que a veces todavía me pedía consejos. Este Miguel era frío, distante, casi un extraño. Hablaba de dinero constantemente, de marcas de ropa, de restaurantes caros, de viajes a Cancún y a Miami. Se había convertido en una versión superficial de sí mismo que yo no reconocía. Un día los invité a comer. Pasé toda la mañana preparando mole, el platillo favorito de Miguel desde niño. Compré los ingredientes más frescos que pude pagar. Puse la mesa con el mantel que había bordado yo misma. Llegaron 2 horas tarde. Vanessa entró arrugando la nariz. Miguel ni siquiera se disculpó por la tardanza. Se sentaron a la mesa y Vanessa sacó su celular. Mientras yo servía el mole que había tardado horas en preparar, ella tomó fotos de su plato y luego apenas lo probó. Dijo que estaba cuidando su figura. Miguel comió un poco y pasó la mayor parte del tiempo hablando de negocios por teléfono. Se fueron apenas terminaron, inventando que tenían un compromiso. Yo me quedé sola con una mesa llena de comida que había preparado con tanto amor. Tiré todo a la basura y lloré sobre el fregadero. Pero incluso entonces, incluso con el corazón roto, seguía justificándolos. Me decía que estaban ocupados, que eran jóvenes, que tenían su propia vida, que yo no debía ser una suegra entrometida. Me tragaba mi dolor y mi soledad porque no quería ser una carga para mi hijo. Las humillaciones pequeñas se volvieron rutina. Una vez fui a visitarlo sin avisar, porque pasaba cerca, y quería dejarle a Miguel unos tamales que había hecho. Vanessa abrió la puerta en bata, claramente molesta. Me dijo que no podía entrar porque tenían visitas. A través de la puerta entreabierta vi que no había nadie. Simplemente no quería que yo entrara. Tomó los tamales con desgano y cerró la puerta. Ni siquiera me ofreció un vaso de agua. Me fui con las lágrimas quemándome los ojos, jurándome que no volvería a presentarme sin avisar. Cada día de las madres era una nueva decepción. El primero después de su boda, esperé toda la mañana una llamada que nunca llegó. Finalmente, a las 8 de la noche, Miguel mandó un mensaje de texto. «Feliz día, mamá. Estamos en Valle de Bravo. Te llamamos mañana». Nunca llamó. El siguiente año, me mandaron flores por mensajería, flores genéricas con una tarjeta impresa. Ni siquiera se habían tomado la molestia de escribir algo a mano. El tercer año, ni flores ni llamada, solo otro mensaje de texto. Yo guardaba esos mensajes en mi teléfono
y los releía en las noches cuando la soledad me pesaba demasiado, como si fueran tesoros en lugar de migajas de afecto. Mis amigas veían lo que estaba pasando. Lupita, mi vecina de toda la vida, me decía que Miguel era un desagradecido, que después de todo lo que yo había sacrificado por él, así me pagaba. Pero yo lo defendía. Decía que estaba ocupado construyendo su carrera, que Vanessa venía de otra clase social y que era natural que tuviera diferentes costumbres, que yo no debía ser tan sensible. En el fondo, sabía que estaba mintiendo, pero admitir la verdad dolía demasiado. Entonces llegó la invitación para pasar el año nuevo con ellos. Fue a mediados de diciembre. Miguel llamó, lo cual ya era inusual porque normalmente solo mandaba mensajes. Me dijo que querían que pasara la cena de Año Nuevo en su casa, que Vanessa había insistido en que la familia debía estar unida. Yo no lo podía creer. Después de tanto tiempo siendo relegada, finalmente me estaban incluyendo. Lloré de felicidad después de colgar. Llamé a todas mis amigas para contarles. Empecé a planear qué les llevaría de regalo. Gasté dinero que no tenía en un vestido nuevo. Quería verme presentable. Quería que Vanessa viera que yo también podía lucir bien. Quería que Miguel estuviera orgulloso de su mamá. Compré regalos para ambos. Para Miguel, una cartera de piel que costó el equivalente a una semana de mi salario. Para Vanessa, un pañuelo fino que la vendedora me aseguró que era elegante. Ensayé conversaciones en mi cabeza, temas de los que podríamos hablar, historias que podría contar que los hicieran reír sin avergonzar a Miguel. Practiqué frente al espejo cómo sentarme, cómo sostener los cubiertos de manera elegante. Me arreglé el cabello en el salón por primera vez en años. Quería que todo saliera perfecto. La noche del 31 llegué a su departamento a las 7 de la tarde, como me habían indicado. Toqué el timbre con el corazón latiéndome rápido de emoción. Vanessa abrió la puerta. Llevaba un vestido negro elegante y tacones altos. Me miró de arriba abajo, con esa expresión que ya conocía bien, pero que elegí ignorar esa noche. Entré y vi que había otras personas. Los padres de Vanessa, su hermano con su esposa, y dos parejas más que parecían amigos. Todos bien vestidos, todos con copas de vino en la mano, todos hablando y riendo. La sala estaba decorada con globos dorados y plateados. La mesa estaba puesta con platos elegantes y copas de cristal. Todo se veía hermoso. Me sentí fuera de lugar inmediatamente, pero respiré hondo y sonreí. Miguel se acercó y me dio un abrazo rápido, incómodo. Me presentó a los invitados como su madre, nada más. Sin agregar nada sobre mí, sin una palabra de cariño, solo, ella es mi madre. Los padres de Vanessa me dieron la mano con cortesía fría. Los demás apenas asintieron. Me quedé de pie en medio de la sala, sin saber dónde ponerme, mientras las conversaciones continuaban a mi alrededor, como si yo fuera invisible. Vanessa se acercó después de unos minutos que se sintieron eternos. Tenía una sonrisa extraña en el rostro. Me dijo que la acompañara a la cocina. Yo la seguí, pensando que tal vez necesitaba ayuda con la cena. Al llegar a la cocina, que estaba impecable y claramente preparada por un servicio de banquetes, Vanessa abrió un cajón. De ahí sacó algo doblado, un delantal. Me lo extendió con esa sonrisa que ahora reconozco como pura maldad. Lo desdoblé confundida. En la parte frontal, bordado con letras grandes y claras, decía «Empleada doméstica». Me quedé paralizada, mirando ese delantal sin poder procesar lo que estaba viendo. Vanessa me dijo con voz dulce, como si me estuviera haciendo un favor. «Te compré esto para que te sientas más cómodo. Siempre has trabajado sirviendo, ¿no? Así que pensé que te gustaría ayudar hoy también». Mi cerebro no podía conectar las palabras con la realidad. Esto tenía que ser una broma. Una broma de mal gusto, pero broma al fin. Miré a Vanessa buscando alguna señal de que estaba jugando. Pero su expresión era seria, expectante, esperando que me pusiera ese delantal. Con voz temblorosa pregunté si era una broma. Ella se rió.
Me dijo que no fuera tan sensible, que era solo un delantal, que además iban a necesitar ayuda sirviendo la cena porque habían invitado a mucha gente, que yo debería estar agradecida de poder contribuir de alguna manera. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Regresamos a la sala, yo todavía sosteniendo ese delantal como si fuera una serpiente venenosa. Todos los ojos se volvieron hacia nosotras. Vanessa, con voz clara para que todos escucharan, dijo: «Miren lo que le compré a la mamá de Miguel para que nos ayude esta noche», y me quitó el delantal de las manos para mostrárselo a todos. Las letras «empleada doméstica» quedaron expuestas ante todos los presentes. Hubo un segundo de silencio sepulcral. Luego, la madre de Vanessa soltó una risita. Después el hermano. Luego los amigos. En cuestión de segundos, toda la sala estaba riendo. Riendo de mí. Riendo del delantal. Riendo de la humillación de una madre que había trabajado toda su vida precisamente en esos oficios que ahora usaban para burlarse de mí. Mis ojos buscaron a Miguel desesperadamente. Mi hijo, el niño al que había criado, por el que había sacrificado todo. Seguramente él pondría fin a esto. Seguramente él defendería a su madre. Pero Miguel no detuvo las risas. Miguel me miró con una sonrisa torcida, una sonrisa que nunca le había visto, una sonrisa de desprecio absoluto. Y entonces dijo, con voz lo suficientemente alta para que todos escucharan por encima de las carcajadas: «La comida es solo para la familia». Esas palabras cayeron sobre mí como un balde de agua helada. La comida es solo para la familia. Yo no era familia. Después de 68 años de vida, después de 49 años de ser madre, después de décadas de sacrificio, yo no era familia para mi propio hijo. Las risas continuaban. Alguien hizo un comentario sobre cómo era apropiado, porque yo tenía pinta de sirvienta. Otro dijo que al menos ahora sabían quién lavaría los platos. Vanessa tomó el delantal y me lo extendió nuevamente, esta vez con menos amabilidad fingida. Me dijo que me lo pusiera, que no fuera ridícula, que era solo una broma y que yo estaba siendo demasiado dramática. Miré alrededor de la sala, a todas esas personas riéndose de mí, a los padres de Vanessa luciendo satisfechos, a Miguel, mi hijo, mi único hijo, sin defender a su madre, a Vanessa sosteniendo ese delantal como si fuera mi uniforme obligatorio. Y algo dentro de mí se quebró, pero no de la manera que ellos esperaban, no con lágrimas ni con gritos, no con súplicas ni con vergüenza. Algo se quebró, sí, pero lo que se rompió fueron las cadenas invisibles que me habían atado durante décadas a la idea de que tenía que aguantar cualquier cosa por ser madre, de que el amor de madre significaba aceptar migajas, de que mi valor como persona estaba definido por cuánto podía sacrificarme y sufrir en silencio. En ese momento, en esa sala llena de gente riéndose de mí, rodeada por el lujo que mi trabajo había ayudado a pagar, viendo a mi hijo sonreír con desprecio, tomé una decisión que había estado gestándose en algún lugar profundo de mi ser durante años, esperando el momento correcto para emerger. Me acerqué a la mesa donde habían puesto los abrigos y las bolsas. Con movimientos lentos y deliberados abrí mi bolso. Saqué mi anillo de matrimonio, ese anillo simple de oro que Roberto me había puesto en el dedo hace casi 50 años. Ese anillo que no me había quitado ni siquiera para bañarme durante todas estas décadas. Ese anillo que había sido mi conexión con el único hombre que me había amado de verdad. Las risas comenzaron a disminuir. La gente empezó a notar que algo estaba pasando. Caminé hacia la mesa del comedor, esa mesa grande de madera cara, rodeada de sillas elegantes. Una mesa que costaba probablemente más de lo que yo había ganado en un año entero. Coloqué el anillo en el centro de la mesa. El sonido del metal contra la madera resonó en el silencio que ahora llenaba la sala. Todos me miraban. Ya nadie se reía. Levanté la vista y miré directamente a Miguel, luego a Vanessa.
Mi voz salió calmada, clara, sin un atisbo de temblor, y dije exactamente 4 palabras. 4 palabras que habían estado atrapadas en mi garganta durante años. 4 palabras que cambiarían absolutamente todo. Dije: la casa es mía. El silencio que siguió a mis palabras fue absoluto. Nadie se movía. Nadie respiraba. Era como si hubiera detonado una bomba silenciosa en medio de esa sala llena de gente presumida. Vanessa fue la primera en reaccionar. Soltó una risita nerviosa y dijo: ¿qué casa? Yo la miré directamente a los ojos, sin parpadear, sin sonreír, sin mostrar emoción alguna, y respondí: esta casa, este departamento, este lugar donde están celebrando, es mío, está a mi nombre. La sonrisa de Vanessa se congeló en su rostro. Miguel dio un paso adelante con expresión confundida. Dijo que eso era imposible, que él había comprado ese departamento con su dinero, que tenía los papeles, que yo estaba diciendo tonterías. Abrí mi bolso nuevamente, saqué un folder que había traído conmigo, un folder que contenía documentos que ellos nunca habían visto, documentos que yo había guardado celosamente durante años. Lo coloqué sobre la mesa, junto a mi anillo de matrimonio. Les dije que abrieran el folder, que leyeran. Miguel se acercó con pasos inseguros. Abrió el folder con manos temblorosas. Dentro estaban las escrituras del departamento, las escrituras originales, y ahí, en letras claras e indiscutibles, estaba mi nombre. Soledad Ramírez, viuda de Mendoza, propietaria única. Vanessa le arrebató los papeles de las manos. Los leyó 1, 2, 3 veces. Su rostro pasó de confusión a incredulidad a pánico en cuestión de segundos. Gritó que eso no podía ser real, que tenía que ser un error, que ellos habían pagado ese departamento. Miguel me miró con ojos que apenas reconocía. Preguntó cómo era posible. Le expliqué con voz tranquila, casi didáctica. Le recordé que cuando él estaba buscando departamento, hace 3 años, había encontrado este lugar. Le había encantado. Era perfecto, moderno, en buena zona. Pero costaba 3 millones de pesos. Él tenía ahorrado 1.300.000. Le faltaba más de la mitad. Fue a varios bancos pidiendo crédito. Todos lo rechazaron. Era muy joven. No tenía suficiente antigüedad en su trabajo. No calificaba para un préstamo tan grande. Estaba desesperado. Vanessa amenazaba con dejarlo si no conseguían ese departamento. Ella no iba a vivir en algo menor. Recordé en voz alta cómo Miguel había venido a verme una tarde, llorando. Algo que no hacía desde niño, diciéndome que iba a perder a Vanessa, que necesitaba ese departamento, que era su única oportunidad de demostrarle a ella y a su familia que él era alguien de valor. Me había rogado que lo ayudara. Le dije que yo no tenía ese dinero. Me dijo que no necesitaba que yo se lo diera. Solo necesitaba que yo fuera su aval, que pusiera algo a mi nombre para respaldar el préstamo, que era solo un trámite, que los pagos los haría él, que yo no tenía de qué preocuparme. Las palabras salían de mi boca medidas, pausadas, mientras toda la sala escuchaba en silencio absoluto. Continué mi relato. Le dije a Miguel que yo había accedido a ayudarlo, pero no de la manera que él pensaba. Fui al banco. Hablé con el gerente y descubrí que con mi historial crediticio impecable, con las propiedades que yo tenía, yo sí calificaba para un préstamo. Vanessa interrumpió gritando: ¿qué propiedades? ¡Tú vives en una casa de mierda! Sonreí por primera vez en toda la noche. Una sonrisa pequeña, fría, y saqué más papeles de mi bolso, escrituras de la casa donde yo vivía, pagada completamente, a mi nombre desde hace 30 años, escrituras de otros 2 terrenos en mi pueblo natal, herencia de mi padre que nunca vendí, escrituras de un local comercial en el centro que rentaba desde hace 15 años. Los ojos de todos en la sala se agrandaron. Miguel tartamudeó que él no sabía nada de eso. Por supuesto que no sabía. Nunca preguntó. Nunca le importó mi vida más allá de lo que yo podía hacer por él.
Expliqué que con esas propiedades como garantía, el banco me prestó los 3 millones completos. Yo compré el departamento, a mi nombre. Luego le dije a Miguel que él podía vivir ahí, que podía hacer los pagos mensuales a mí, que cuando terminara de pagar los 3 millones más intereses, yo le transferiría la propiedad. Era como un préstamo entre madre e hijo. Él había aceptado sin leer la letra pequeña del acuerdo que firmamos. Un acuerdo legal, notariado, completamente válido. Miguel estaba pálido. Preguntó por qué nunca le había dicho que la propiedad estaba a mi nombre. Le respondí que se lo había dicho. Varias veces, en los primeros meses. Pero él nunca ponía atención cuando yo hablaba. Simplemente asumió que ya todo estaba a su nombre porque él hacía los pagos. Vanessa ahora gritaba histérica. Decía que esto era un fraude, que me iba a demandar, que ella había invertido dinero en decorar ese departamento, que habían hecho mejoras. Saqué otro documento de mi bolso mágico, el contrato de comodato que Miguel había firmado 3 años atrás. Ahí especificaba claramente que cualquier mejora hecha a la propiedad pasaba a ser parte de la propiedad, sin reembolso, todo legal, todo firmado, todo notariado. La madre de Vanessa finalmente habló. Con voz fría me dijo que qué pretendía, que los corriera a la calle, que los dejara sin hogar. La miré y le dije que no, que esa nunca había sido mi intención, que yo había hecho ese arreglo para proteger a mi hijo, para asegurarme de que tuviera un patrimonio, que mi plan siempre había sido transferirle la propiedad cuando terminara los pagos. Hice una pausa, dejé que mis palabras flotaran en el aire, y luego agregué, pero eso era antes de esta noche, antes del delantal, antes de que me dijeran que no era familia. Saqué mi teléfono, abrí mi aplicación bancaria, les mostré la pantalla. Ahí estaba el registro de todos los pagos que Miguel me había hecho durante 3 años. Depósitos mensuales de 20,000 pesos, 36 meses. 720,000 pesos, de los 3 millones que debía. Les mostré otra pantalla, el saldo pendiente, 2,280,000 pesos, más intereses acumulados. Total adeudado, 2,800,000 pesos. Vanessa gritó que eso era usura, que los intereses eran ilegales. Sonreí otra vez. Le dije que revisara el contrato. Los intereses eran exactamente los mismos que el banco me cobraba a mí por el préstamo. Yo no estaba ganando nada, solo recuperando lo que yo había pagado. Miguel finalmente encontró su voz. Con tono de súplica me preguntó qué iba a hacer, si los iba a correr. Tomé mi anillo de la mesa, lo sostuve entre mis dedos. Ese anillo que representaba el único amor verdadero que había conocido, el amor de un hombre que me había tratado con respeto hasta su último día. Un amor que mi propio hijo nunca había aprendido a darme. Guardé el anillo en mi bolso. No me lo volví a poner. Esa parte de mi vida había terminado. Miré a Miguel y a Vanessa. Les dije que tenían 2 opciones. Opción número 1. Podían pagarme el saldo total de 2,800,000 pesos en los próximos 30 días. Si lo hacían, yo les transferiría la propiedad como habíamos acordado originalmente. Miguel dijo que era imposible, que no tenían ese dinero, que de dónde iban a sacarlo. Miré a los padres de Vanessa, esa pareja que me había mirado con desprecio toda la noche. Le pregunté al señor si no podía prestarles a su hija. Él había presumido durante la cena de tener negocios de importación tan exitosos. Seguramente, 2 millones no eran nada para él. El padre de Vanessa se removió incómodo en su asiento. Tartamudeó algo sobre liquidez y capital atado en inversiones. Básicamente, no tenía ese dinero, o no quería dárselo. Las apariencias, descubrí esa noche, muchas veces son solo eso, apariencias. Entonces les di la opción número 2. Podían continuar viviendo en el departamento, pagándome, pero el precio acababa de subir. De ahora en adelante no serían 20,000 pesos mensuales, serían 40,000. Precio de mercado para rentar un departamento así.
y no habría transferencia de propiedad al final. Nunca. Ellos serían inquilinos. Permanentemente. Vanessa explotó. Gritó que yo estaba loca, que era una vieja miserable, que cómo me atrevía a hacerles esto, que ella no iba a vivir como inquilina, que ella merecía mejor. La dejé gritar. Esperé a que se cansara. Cuando finalmente se calló, le dije con voz suave: «Tienes razón, mereces mejor. Igual que yo merecía mejor que ser tratada como empleada doméstica en la casa que yo pagué». El silencio volvió a caer sobre la sala. Le dije que tenían hasta el 5 de enero para decidir. 3 días. O me pagaban todo. O aceptaban las nuevas condiciones, o se iban. Si elegían irse, yo vendería el departamento. Con el mercado actual, probablemente lo vendería en 4 millones. Ganaría 1 millón de pesos. No estaría mal para una vieja sirvienta. Tomé mi abrigo del perchero. Me lo puse con calma. Todos me miraban como si fuera un fantasma o un monstruo. No estaban seguros. Antes de irme, me acerqué a Miguel una última vez. Mi hijo. El niño al que había amado más que a mi vida. Le dije que había una tercera opción que no había mencionado. Una opción que no tenía nada que ver con dinero ni con departamentos. Me miró con esperanza, como si pensara que yo iba a perdonar todo, que iba a olvidar la humillación, que porque era su madre tenía que aceptar cualquier cosa. Le dije: «Podías haberme defendido. Cuando tu esposa me humilló, cuando todos se reían, podías haber dicho algo, cualquier cosa. Podías haber recordado que soy tu madre, que merezco respeto». Esa opción era gratis. No costaba ni 1 peso. Solo requería que tuvieras un mínimo de decencia. Las lágrimas empezaron a rodar por las mejillas de Miguel. Dijo que lo sentía, que no había pensado, que Vanessa lo tenía presionado, que sus amigos estaban ahí, que no quería hacer una escena. Le dije que entendía perfectamente. Había elegido su comodidad sobre mi dignidad. Había elegido la aprobación de extraños sobre el amor de su madre. Y ahora tendría que vivir con esa decisión. Porque el dinero se puede pagar. Las deudas se pueden saldar. Pero hay cosas que una vez rotas no se pueden reparar. Y lo que se rompió esa noche entre nosotros no tenía arreglo. Me dirigí a la puerta. Vanessa me gritó que yo era una mala madre, que qué clase de madre le hace esto a su hijo. Me detuve, me volteé, la miré directamente y le dije: «Una madre que finalmente aprendió que amar a tu hijo no significa dejar que te destruya. Una madre que decidió que su dignidad vale más que la aprobación de gente que de todas formas nunca la va a valorar. Una madre que está cansada de pedir migajas de amor cuando dio banquetes de sacrificio». Abrí la puerta. Antes de salir, agregué una última cosa. «Por cierto, Vanessa, ese delantal que compraste, guárdalo, lo vas a necesitar. Porque si deciden quedarse pagando los 40,000 mensuales, van a tener que recortar gastos. Y eso significa dejar de comer en restaurantes. Cocinar va a ser necesario. Espero que sepas hacerlo, aunque lo dudo». Y salí. Cerré la puerta detrás de mí sobre el sonido de Vanessa gritando y Miguel llorando. Bajé en el elevador de ese edificio elegante. Crucé el lobby lujoso. Salí a la calle donde el aire frío de diciembre me golpeó la cara. Y respiré. Respiré profundamente, como no había respirado en años. Me sentía ligera, a pesar de todo. A pesar del dolor, a pesar de haber perdido a mi hijo, me sentía libre. Tomé un taxi de regreso a mi casita humilde. Esa casa que ahora sabía que era mucho más de lo que aparentaba. Durante el viaje, vi los fuegos artificiales comenzar. Eran las 12. Año nuevo. Un nuevo año. Un nuevo comienzo. Metí la mano en mi bolso y toqué el anillo de Roberto. Y le susurré: «Lo siento, mi amor. Sé que te gustaba Miguel, pero creo que no lo criamos bien. O tal vez lo criamos demasiado bien. Le dimos tanto que olvidó el valor de las cosas, el valor de las personas. Pero ya no más, ya no más». Esa noche, sola en mi casa, me preparé una copa de punch
prendí la televisión y celebré el año nuevo conmigo misma. Por primera vez en décadas no extrañé estar con familia, porque finalmente entendí que la familia no es la gente que comparte tu sangre, es la gente que honra tu sacrificio, que valora tu amor, que te trata con dignidad. Y esa noche, la única persona que calificaba era yo misma. Los días siguientes fueron extraños. Mi teléfono sonaba constantemente, llamadas de Miguel, mensajes de texto, mensajes de voz. Al principio llorando, disculpándose, luego enojado, reclamándome, luego suplicando, diciéndome que reconsiderara, que era su madre, que no podía hacerle esto. Borré los mensajes sin escucharlos completos. Vanessa también llamó. Sus mensajes eran diferentes, amenazas, que me iba a demandar, que iba a arruinar mi reputación, que le iba a contar a todo el mundo qué clase de madre era yo. Me reí cuando escuché ese. ¿Arruinar mi reputación? ¿Con quién? Con las señoras del mercado que me conocían desde hace 30 años, con mis compañeras de la fábrica que sabían exactamente cuánto había trabajado, con mis vecinas que habían visto mi sacrificio día tras día, que contara lo que quisiera. Los padres de Vanessa también intentaron comunicarse. El padre me dejó un mensaje pomposo sobre llegar a un arreglo civilizado. Ofrecía pagarme 1 millón de pesos si yo transfería la propiedad y olvidaba este malentendido. 1 millón, de los casi 3 que se debían. Y encima querían que yo olvidara, como si la humillación fuera un malentendido, como si tratarme como empleada doméstica fuera un simple error de cálculo. No respondí. El día 5 de enero, la fecha límite, recibí una visita. Miguel apareció en mi puerta, solo, sin Vanessa. Se veía terrible, ojos rojos, barba sin afeitar, ropa arrugada. Me pidió que lo dejara entrar, que necesitaba hablar conmigo. Dudé, pero finalmente abrí la puerta. Entramos a mi sala humilde, esa sala con los muebles viejos que Vanessa había despreciado. Miguel se sentó en el sillón donde había pasado su infancia viendo caricaturas, donde había hecho tareas, donde había llorado cuando su papá murió. Parecía más pequeño de lo que recordaba. Se veía como el niño que alguna vez fue. Y por un momento, solo un momento, mi corazón de madre se ablandó. Pero entonces habló. Me dijo que Vanessa lo estaba volviendo loco, que no dejaba de gritar, que lo culpaba de todo, que su relación estaba en crisis, que sus suegros estaban furiosos, que no tenían el dinero para pagarme, que los 40,000 mensuales eran demasiado, que si aceptaban eso, tendrían que cambiar completamente su estilo de vida. No más restaurantes, no más viajes, no más lujos. Vanessa amenazaba con dejarlo. Me miró con esos ojos que de niño usaba cuando quería algo. Y me preguntó si podíamos volver a como estaban las cosas antes. 20,000 mensuales. Promesa de transferencia. Borrón y cuenta nueva. Sentí algo dentro de mí. No era enojo exactamente. Era más bien decepción profunda. Porque incluso ahora, incluso después de todo, Miguel no entendía. No venía a disculparse por cómo me había tratado. No venía a reconocer el dolor que me había causado. Venía a negociar, a buscar que yo solucionara sus problemas. Como siempre, le pregunté si recordaba el delantal. Se removió incómodo. Dijo que había sido idea de Vanessa, que él no había sabido que ella iba a hacer eso. Le pregunté si recordaba haberse reído. Se puso pálido. Tartamudeó que no se había reído, que solo había sonreído, como si hubiera diferencia. Le pregunté si recordaba haber dicho, «La comida es solo para la familia». Se quedó callado. Finalmente asintió. Le pregunté si se daba cuenta de lo que esas palabras significaban, de lo que me habían hecho sentir. Empezó a llorar. Dijo que estaba nervioso, que todos estaban ahí, que Vanessa esperaba que él la apoyara, que si la contradecía frente a su familia, ella se enojaría con él. Le dije, «Entonces elegiste no enojar a tu esposa a costa de humillar a tu madre». Lloró más fuerte. Dijo que se arrepentía,
que había sido un error, que yo tenía que perdonarlo, porque era su madre. Ahí estaba otra vez, esa palabra, madre, usada como obligación, como cadena, como razón por la cual yo debía aguantar cualquier cosa. Le dije que ser madre no significaba ser un tapete, que el perdón no se exige, se gana, y que él no había hecho nada para ganarlo. Miguel cambió de táctica, dejó de llorar, se puso serio. Me dijo que legalmente yo no podía correrlos así como así, que había leyes, que los inquilinos tenían derechos. Incluso si no pagaban, el proceso de desalojo tomaba meses. Sonreí. Había estado esperando este momento. Le dije que revisara el contrato que había firmado, específicamente la cláusula 15, la cláusula que especificaba que ante cualquier modificación de las condiciones originales, ambas partes tenían derecho a terminar el contrato con 72 horas de aviso. Yo había modificado las condiciones. Les había dado 3 días para decidir. Si no aceptaban las nuevas condiciones, el contrato quedaba anulado. Y sin contrato, ellos no eran inquilinos, eran ocupantes ilegales. Miguel se puso de pie bruscamente. Gritó que yo había planeado todo esto, que lo había engañado desde el principio. Le dije que no, que yo había planeado ayudarlo, protegerlo, asegurarme de que tuviera un patrimonio, pero que también me había asegurado de protegerme a mí misma. Porque después de décadas de trabajar duro, de ahorrar, de invertir inteligentemente, yo había aprendido que en este mundo tienes que cuidar tus intereses. Nadie más lo hará por ti, ni siquiera tu hijo, especialmente no tu hijo, al parecer. Miguel preguntó qué quería entonces. ¿Qué tenía que hacer para arreglar esto? Le dije la verdad. No quería su dinero. Bueno, sí quería que me pagara lo que debía. Eso era justicia básica. Pero más que el dinero quería respeto. Quería que reconociera todo lo que había hecho por él. Quería una disculpa real, no una disculpa de conveniencia porque necesitaba algo de mí. Una disculpa genuina porque finalmente entendía el daño que había causado. Quería que Vanessa se disculpara también por el delantal, por las humillaciones, por todos los desprecios a lo largo de los años. Y quería ver cambios reales, no promesas vacías, cambios en cómo me trataban, en cómo me hablaban, en cómo me incluían en sus vidas. Miguel dijo que sí, que haría todo eso, que hablaría con Vanessa, que todo cambiaría. Lo miré a los ojos, buscando sinceridad. Solo encontré desesperación. Le dije que no le creía, que las palabras eran fáciles cuando necesitaba algo, que si de verdad quería arreglar las cosas tendría que demostrarlo con acciones, durante meses, tal vez años. Y mientras tanto las condiciones eran no negociables, 40,000 mensuales, sin promesa de transferencia, o pago total inmediato o desalojo. Eligiera. Se fue sin elegir, pero yo sabía que volvería, porque no tenía opciones reales. Y así fue. 2 días después, pasada ya la fecha límite que había dado originalmente, recibí una transferencia bancaria, 40,000 pesos, y un mensaje. Aceptamos las condiciones. Por favor, no nos corras. No había disculpa en el mensaje. No había reconocimiento. Solo aceptación forzada. Era un comienzo. No el que yo quería, pero un comienzo. Confirmé la recepción del pago. Les di un recibo oficial, todo legal, todo documentado, y así comenzó nuestra nueva relación. Ellos como inquilinos, yo como propietaria. Las semanas siguientes fueron silencio. No me llamaron, no me visitaron, yo tampoco busqué contacto. Necesitaba ese espacio, necesitaba procesar todo lo que había pasado, necesitaba decidir quién era yo ahora. Porque la mujer que había salido de ese departamento la noche de Año Nuevo era diferente a la que había entrado. Esa mujer ya no existía. La mujer nueva, la que yo estaba descubriendo que era, tenía preguntas. ¿Cuánto de mi vida había desperdiciado tratando de ganar el amor de gente que nunca me lo iba a dar? ¿Cuánto había sacrificado de mí misma en el altar del deber materno? ¿Quién era Soledad
más allá de ser madre? Esas preguntas me mantenían despierta por las noches. Decidí buscar respuestas. Empecé por hacer cosas que nunca había hecho, pequeñas cosas. Fui a un café elegante y pedí un capuchino caro. Me senté junto a la ventana y lo bebí lentamente viendo pasar a la gente, sin prisa, sin culpa. Fui a una tienda departamental y me compré ropa nueva, no ropa práctica para trabajar, ropa bonita, que me gustaba, que me hacía sentir bien. Gasté dinero en mí misma sin calcular si ese dinero podría servir para otra cosa. Me hice a hacer las uñas, un lujo que siempre había considerado frívolo. Pero cuando vi mis manos con las uñas pintadas de un rojo elegante, esas manos que habían trabajado tanto, lloré. Lloré porque se veían hermosas, porque merecían verse hermosas. Retomé contacto con amigas que había descuidado. Lupita, mi vecina, casi se cae de la sorpresa cuando la invité a comer a un restaurante. Pensaba que le iba a pedir que comiéramos en su casa o la mía, como siempre, pero no. La llevé a un lugar bonito. Pedimos vino, comimos bien, nos reímos y le conté todo. Lupita me escuchó con la boca abierta. Cuando terminé mi relato, se quedó callada un momento. Luego dijo: ¿Sabes qué es lo más impresionante de todo esto? Que no sabíamos. Ninguna sabíamos que tenías propiedades, que tenías dinero ahorrado. Vivías tan humildemente que todas pensábamos que apenas te alcanzaba. Le expliqué que esa había sido mi estrategia durante años. Vivir por debajo de mis posibilidades. Ahorrar cada peso que podía. Invertir inteligentemente. Porque había crecido pobre y sabía lo que era no tener nada. Nunca quise volver a esa situación. Y también, admití, porque no quería que Miguel supiera. Si hubiera sabido que yo tenía dinero, habría venido a pedirme más. Y yo probablemente se lo habría dado. Así que fingí ser más pobre de lo que era. Me protegí. Resultó que esa protección había sido la decisión más sabia de mi vida. Lupita me preguntó qué iba a hacer ahora. Si iba a perdonar a Miguel eventualmente, si iba a dejar que las cosas volvieran a la normalidad. Le dije que no sabía que era normal ya, que la relación con mi hijo estaba rota, que tal vez con tiempo y esfuerzo genuino de su parte podría sanar algo, pero nunca volvería a ser como antes, porque yo nunca volvería a ser como antes. Y eso, descubrí, no era algo triste, era liberador. Empecé a hacer planes para mí, planes que no involucraban a nadie más. Siempre había querido conocer Oaxaca. Nunca había ido porque gastar en viajes me parecía un desperdicio cuando ese dinero podía ahorrarse o usarse para Miguel. Pero ya no. Reservé un viaje, 5 días en Oaxaca, sola, mi primera vacación real en más de 40 años. Cuando les conté a mis amigas, organizaron una despedida. Me dieron consejos de qué ver, qué comer, qué comprar. Me sentí como una niña emocionada antes de una excursión escolar. El viaje fue maravilloso. Conocí las ruinas de Monte Albán. Probé el mole negro. Compré artesanías. Tomé fotos. Y en uno de los miradores, viendo el valle extenderse ante mí, lloré. Lloré por todos los años perdidos, por todos los viajes no tomados, por todas las experiencias sacrificadas. Pero también lloré de gratitud, porque todavía tenía tiempo, todavía tenía salud, todavía tenía recursos, y ahora, finalmente, tenía la libertad de usarlos para mí. Cuando regresé a la Ciudad de México, encontré un mensaje de Miguel. Decía que Vanessa estaba embarazada, iba a ser abuela. Leí el mensaje 3 veces. Esperé sentir emoción, alegría, algo, pero lo que sentí fue miedo. Miedo de que este bebé fuera usado como herramienta de manipulación. Miedo de repetir los mismos errores con un nieto que había cometido con mi hijo. Miedo de volver a perderme a mí misma en el amor por otro ser humano. No respondí el mensaje inmediatamente. Me tomé mi tiempo. Pensé cuidadosamente qué quería decir. Finalmente escribí: felicidades. Espero que sean buenos padres, mejores de lo que yo fui. La respuesta de Miguel fue inmediata.
Tú fuiste una gran madre. Yo fui un mal hijo. Me quedé mirando esas palabras. Eran las primeras palabras de responsabilidad real que veía de él. No excusas, no justificaciones, reconocimiento. Escribí: gracias por decir eso. Pasaron algunos días. Luego Miguel preguntó si podía visitarme. Solo él, sin Vanessa. Acepté. Llegó un sábado por la tarde. Traía flores, crisantemos amarillos, mis favoritos. No lo había mencionado en años, pero él recordaba. Nos sentamos en mi pequeña sala. Preparé café. Durante largos minutos no dijimos nada. Finalmente, Miguel habló. Me dijo que los últimos 2 meses habían sido los peores de su vida, que Vanessa estaba amargada todo el tiempo, que peleaban constantemente, que sus suegros apenas le hablaban, que sus amigos hacían comentarios sobre cómo habían bajado de nivel, que todo era un desastre, y que en medio de todo ese caos había tenido mucho tiempo para pensar, para recordar, para ver con claridad cosas que había ignorado durante años. Me dijo que recordaba cómo yo trabajaba 3 turnos para pagar su universidad, cómo nunca tuve ropa nueva, pero él siempre la tuvo, cómo yo comía poco para que él comiera bien, cómo sacrifiqué todo, absolutamente todo, por su bienestar y su futuro, y cómo él había pagado ese sacrificio con vergüenza, con distancia, con desprecio. Las lágrimas rodaban por su rostro mientras hablaba. Pero esta vez eran diferentes. No eran lágrimas de manipulación, eran lágrimas de genuino remordimiento. Me dijo que no esperaba que lo perdonara, que entendía si nunca lo hacía, pero que necesitaba que yo supiera que finalmente entendía. Finalmente veía, y que estaba profundamente, completamente arrepentido. Le pregunté qué había provocado ese cambio. Dijo que había sido Vanessa. Irónicamente, la misma persona que había causado tanta ruptura, ahora había causado claridad. Porque cuando se enteró del embarazo, Vanessa empezó a hablar de cómo iban a criar al bebé, de cómo no iba a permitir que sus suegros, o sea, los padres de Vanessa, interfirieran demasiado, de cómo iban a poner límites, de cómo su familia, o sea, la familia de Vanessa, podía ser muy crítica y ella no iba a permitir que lastimaran a su hijo. Y Miguel se dio cuenta de la hipocresía. Vanessa estaba planeando proteger a su hijo de exactamente el tipo de trato que ella le había dado a su suegra. A mí. Cuando Miguel le señaló eso, cuando le dijo que ella había tratado a su madre peor de lo que temía que sus padres trataran a su hijo, Vanessa se puso furiosa. Gritó que no era lo mismo, que sus padres eran importantes, que yo era solo una mujer de pueblo sin educación, que no se podía comparar. Y ahí, en ese momento, Miguel finalmente vio a su esposa con claridad. Vio su clasismo, su crueldad, su vacuidad. Vio que había elegido a una mujer que valoraba las apariencias sobre la sustancia, el dinero sobre el carácter, el estatus sobre el amor, y se dio cuenta de que había traicionado todo lo que su padre le había enseñado, todo lo que yo le había enseñado, por impresionar a gente que en realidad no valía la pena. Me contó todo esto sentado en mi sala, y cuando terminó, me preguntó qué podía hacer, cómo podía arreglar lo que había roto. Le dije la verdad, que no sabía si se podía arreglar, que el daño era profundo, que la confianza, una vez destruida, era casi imposible de reconstruir, pero que si genuinamente quería intentarlo, tendría que hacer cambios reales. Empezando por su matrimonio. Miguel me miró confundido. Le expliqué que mientras siguiera con Vanessa, mientras siguiera permitiendo que ella lo manipulara y lo alejara de sus valores, nada cambiaría realmente, que tenía que decidir qué tipo de hombre quería ser, qué tipo de padre quería ser. Y si la respuesta a esas preguntas incluía a Vanessa o no. Me dijo que estaba considerando el divorcio, que ya no amaba a Vanessa, que tal vez nunca la había amado realmente, que se había enamorado de la idea de ella, de lo que ella representaba.
de cómo lo hacía verse, pero que la persona real, con toda su crueldad y superficialidad, no era alguien con quien quisiera pasar el resto de su vida. Le pregunté por el bebé. Dijo que esa era la parte complicada, que no quería abandonar a su hijo, que no quería ser un padre ausente, pero que tampoco quería que su hijo creciera viendo una relación tóxica y pensando que eso era normal, pensando que eso era amor. Le dije que fuera cual fuera su decisión respecto a Vanessa, tenía que asegurarse de estar presente para su hijo, pero no de la manera en que él pensaba, no solo financieramente, emocionalmente, con valores sólidos, enseñándole respeto, gratitud, humildad, todas las cosas que él había olvidado. Miguel asintió. Me preguntó si yo querría ser parte de la vida de mi nieto, si a pesar de todo, podríamos encontrar una manera de ser familia de nuevo. Le dije que no lo sabía, que necesitaba ver acciones, no palabras, que necesitaba tiempo, que no iba a apresurarme a volver a una relación que me había lastimado tanto, pero que la puerta no estaba completamente cerrada, solo muy entornada. Tendría que trabajar duro para abrirla. Se fue esa tarde con más preguntas que respuestas, pero algo había cambiado. No todo, pero algo. En las semanas siguientes, Miguel empezó a visitarme regularmente, cada sábado. A veces solo tomábamos café, a veces me ayudaba con reparaciones en la casa, a veces solo nos sentábamos en silencio. Lentamente, muy lentamente, empezamos a reconstruir algo, no lo que teníamos antes. Eso estaba perdido para siempre, pero algo nuevo, algo más honesto, basado en respeto mutuo en lugar de obligación unilateral. Me contó que efectivamente había iniciado el proceso de divorcio, que Vanessa estaba furiosa, que amenazaba con no dejarlo ver al bebé, que sus suegros le habían cortado todo contacto, que estaba solo. Le dije que estar solo no era lo peor que podía pasar, que a veces necesitamos estar solos para descubrir quiénes somos realmente, que yo había aprendido eso recientemente y que era una lección valiosa. Cuando Vanessa se enteró del divorcio, trató de contactarme. Me dejó mensajes de voz insultándome, diciéndome que yo había destruido su matrimonio, que había envenenado a Miguel contra ella, que era una suegra tóxica. Me reí escuchando esos mensajes. Yo, que apenas había sido permitida en sus vidas, de repente tenía el poder de destruir su matrimonio. No, querida Vanessa. Tú destruiste tu propio matrimonio con tu crueldad y tu arrogancia. Yo solo dejé de permitir que me lastimaras. También intentó usar el embarazo como arma. Llamó diciendo que si yo no convencía a Miguel de cancelar el divorcio, ella no me dejaría conocer a mi nieto. Le respondí con calma que esa decisión era suya, que yo no iba a suplicar por migajas de relación con mi nieto, así como ya no suplicaba por migajas de respeto de nadie. Que cuando el niño creciera, si preguntaba por mí, ella tendría que explicarle por qué lo había alejado de su abuela. Esa sería su carga, no la mía. El bebé nació en septiembre. Un niño. Lo llamaron Roberto como mi difunto esposo. Miguel me llamó desde el hospital, llorando. Dijo que cuando vio a su hijo por primera vez, entendió. Entendió finalmente el amor incondicional que yo había sentido por él. Entendió el sacrificio, entendió todo y se disculpó. De nuevo, con más profundidad que nunca. Le pregunté si quería que fuera al hospital. Hubo una pausa. Luego dijo que Vanessa estaba ahí con sus padres, que probablemente no sería buena idea, que prefería esperar, que me llevaría a conocer al bebé en unos días, en un lugar neutral. Acepté. No con alegría, pero con entendimiento. Algunos días después, Miguel llegó a mi casa con el bebé, solo ellos dos. Cuando puso a ese pequeño en mis brazos, sentí algo quebrarse dentro de mí. Todas las defensas que había construido, toda la dureza que había cultivado, se derritió viendo esa carita dormida. Era idéntico a como Miguel había sido de bebé. El mismo pelo oscuro, la misma nariz pequeña.
las mismas manitas perfectas. Lloré. Lloré por todo lo que había perdido con Miguel. Lloré por todo lo que no quería perder con este bebé. Lloré por el miedo de volver a caer en los mismos patrones. Miguel se sentó a mi lado. Me dijo que entendía mi miedo, que él también lo tenía. Miedo de repetir errores. Miedo de arruinar a este niño como sentía que se había arruinado a sí mismo. Le dije que él no estaba arruinado, que estaba aprendiendo, creciendo, que todavía había tiempo para cambiar, para ser mejor, y que este bebé era su oportunidad, no de redimirse, sino de hacer las cosas bien desde el principio. Le prometí que estaría ahí para él y para mi nieto, pero en mis propios términos, no como la abuela que dejaba todo para cuidar al bebé mientras los padres vivían su vida, no como la que se sacrificaba hasta desaparecer, sino como una abuela con límites sanos, que amaba pero que también se amaba a sí misma. Miguel aceptó. Dijo que eso era exactamente lo que necesitaba que yo fuera. Un ejemplo de cómo poner límites, de cómo amar sin perderse, de cómo ser generoso sin ser un mártir. En los meses siguientes, nuestra nueva dinámica tomó forma. Yo veía a Miguel y al bebé una vez por semana, a veces dos, pero en horarios establecidos, con expectativas claras. Ayudaba cuando podía y cuando quería, no porque me lo exigieran. El divorcio se finalizó cuando el bebé tenía 6 meses. Vanessa obtuvo custodia compartida. Miguel tenía a Roberto la mitad del tiempo. Cuando estaba con él, yo ayudaba. Cuando estaba con Vanessa, yo vivía mi vida y descubrí que tenía una vida. Una vida más allá de ser madre o abuela. Tomé más viajes. Oaxaca, Guanajuato, San Miguel de Allende. Lugares que siempre había querido conocer. Me uní a un grupo de mujeres de mi edad que se juntaban a hacer manualidades. Aprendí a tejer, no por obligación o para vender, sino porque me gustaba. Empecé a ir a misa de nuevo, no por deber, sino porque encontraba paz ahí. Conocí a otras mujeres con historias similares, mujeres que habían dado todo por sus familias solo para ser descartadas o menospreciadas. Compartimos nuestras historias, lloramos juntas, nos apoyamos. Fue sanador de maneras que no esperaba. Incluso tuve una especie de romance. Don Emilio, un señor viudo que vendía periódicos cerca del mercado. Empezamos a platicar cuando yo pasaba. Luego a tomar café juntos. Nada serio, solo compañía, conversación. Alguien que me hacía sentir vista, valorada, no como madre, no como abuela, solo como Soledad, como mujer. Cuando Miguel se enteró se puso extraño, celoso casi. Le recordé que yo tenía derecho a una vida propia, que no me había muerto cuando su padre murió, que no me había vuelto invisible cuando me convertí en madre, que todavía era una persona con necesidades y deseos propios. Fue una conversación difícil, pero necesaria. Miguel tuvo que confrontar su propia hipocresía. Él podía rehacer su vida después de su divorcio, pero yo no podía tener compañía masculina después de décadas de viudez. Eventualmente lo aceptó. Incluso conoció a don Emilio. Fueron cordiales. No amigos, pero cordiales. Han pasado 2 años desde aquella noche de Año Nuevo. 2 años desde que coloqué mi anillo en esa mesa y dije, la casa es mía. 2 años de reconstrucción, de descubrimiento, de crecimiento. Miguel sigue pagando los 40,000 mensuales. Nunca se ha atrasado. Ha pagado hasta ahora 960,000 pesos. Todavía debe cerca de 1,900,000. A este ritmo, terminará de pagar en 4 años más. No sé qué haré cuando eso pase, si le transferiré la propiedad como originalmente planeaba, si se la venderé a precio preferencial, si simplemente se la regalaré. No he decidido. Y está bien no haber decidido. Por primera vez en mi vida, no siento que tengo que tener todas las respuestas inmediatamente. Puedo esperar. Puedo ver cómo se desarrollan las cosas.
Mi relación con Miguel es mejor que antes, aunque diferente. Hay respeto ahora, consideración. Él consulta antes de tomar decisiones que me afectan. Me pregunta mi opinión. Me escucha, realmente. No solo espera a que termine de hablar para decir lo que ya había decidido. Con mi nieto Roberto he encontrado un balance. Lo amo profundamente. Pero no pierdo de vista quién soy fuera de ser su abuela. Lo cuido con alegría cuando me lo piden. Pero también digo que no cuando no puedo o no quiero. Y descubrí que el mundo no se acaba cuando digo que no. Que los límites no significan falta de amor, significan amor con sabiduría. Vanessa y yo no tenemos relación. Ocasionalmente coincidimos en eventos de Roberto como cumpleaños. Somos civilizadas. Nada más. Ella nunca se disculpó. Probablemente nunca lo hará. Y he hecho las paces con eso. No necesito su disculpa para seguir adelante. Mi sanación no depende de su arrepentimiento. Vendí uno de mis terrenos en Michoacán. Con ese dinero renové mi casa. No para impresionar a nadie. Para mí. Pintura nueva. Muebles cómodos. Una cocina moderna. Ahora, cuando la gente viene a visitarme, ya no es a una casita humilde que causa lástima. Es a un hogar acogedor que refleja el amor propio de quien vive en él. Mis amigas me dicen que me veo diferente, más joven, más ligera. Dicen que brillo de una manera que no brillaba antes. Y tienen razón, porque por primera vez en décadas no estoy cargando el peso de expectativas imposibles. No estoy tratando de ganar amor mediante sacrificio. No estoy mendigando respeto. Simplemente estoy siendo soledad, siendo una mujer de 68 años que trabajó duro toda su vida y que finalmente aprendió que su valor no está en cuánto puede dar, sino en quién es. Una mujer que cometió errores, que amó demasiado de las maneras equivocadas, pero que finalmente encontró el coraje para amarse a sí misma. A veces pienso en aquella noche, en el delantal, en las risas, en la humillación, y ya no duele como antes. Ahora lo veo como el regalo más extraño que pudieron haberme dado, porque me despertó, me sacudió de una vida de complacencia y autosacrificio destructivo. Me forzó a ver verdades que había estado evitando durante años, y me dio el impulso que necesitaba para finalmente, ponerme a mí misma primero. Si pudiera volver a esa noche, ¿haría algo diferente? Tal vez diría mis 4 palabras más pronto. Tal vez no esperaría a estar tan rota para finalmente romper el patrón. Pero no cambiaría el resultado. Porque ese momento me llevó a este momento. Y este momento, con toda su complejidad y su dolor sanado y su nueva forma de ser, es exactamente donde necesito estar. Entonces, ¿qué harías en mi lugar? Si tu hijo, ese hijo por el que lo sacrificaste todo, permitiera que te humillaran de esa manera, ¿qué harías? ¿Seguirías aguantando en nombre del amor maternal? ¿O te atreverías a decir basta? Les puedo decir esto. Hay una diferencia entre ser una buena madre y ser un tapete. Hay una diferencia entre amar a tus hijos y perderte completamente en ese amor. Hay una diferencia entre sacrificio sano y autodestrucción disfrazada de virtud. Durante la mayor parte de mi vida, no entendí esas diferencias. Pensaba que una buena madre daba todo sin esperar nada, que el amor verdadero era incondicional, lo que interpretaba como sin límites, sin quejas, sin importar cuánto doliera. Pero estaba equivocada. El amor puede ser incondicional y aún así tener límites. Puedes amar a alguien con todo tu corazón y aún así no permitir que te falten al respeto. Puedes ser una madre dedicada y aún así ser una persona completa con necesidades propias. Mi mensaje para todas las mujeres que están escuchando esto, especialmente las madres, especialmente las que han dado tanto que ya no reconocen a la persona en el espejo, es este. No esperen a que les pongan un delantal de empleada doméstica para recordar su valor. No esperen a ser humilladas públicamente para defender su dignidad. No esperen a perderlo todo, incluyéndose a sí mismas, para finalmente decir basta. Ámense lo suficiente para poner límites. Ámense lo suficiente para decir que no.
Ámense lo suficiente para exigir el respeto que merecen. Y si no lo reciben, tengan el coraje de alejarse. Incluso si es de sus propios hijos, especialmente si es de sus propios hijos. Porque al final, la persona con la que van a pasar más tiempo en esta vida son ustedes mismas. La relación más importante que van a tener es la relación con ustedes mismas. Y ningún amor, ni siquiera el amor maternal, vale la pena si requiere que traicionen esa relación fundamental. Hoy tengo 68 años. Tengo canas, tengo arrugas, tengo manos callosas de décadas de trabajo. Pero también tengo algo que no tenía hace 2 años. Tengo dignidad, tengo respeto propio, tengo límites, tengo una vida que es mía. Y nadie, absolutamente nadie, puede quitármela. Porque ya aprendí la lección más importante. Puedo sobrevivir sin la aprobación de mi hijo. Puedo vivir sin ser necesitada. Puedo existir sin sacrificarme. Y no solo puedo hacerlo bien. Puedo hacerlo con alegría. Puedo hacerlo con plenitud. Así que comenta abajo, ¿qué harías tú en mi lugar? ¿Crees que hice lo correcto? ¿O fui demasiado dura? ¿Perdonarías más fácilmente? ¿O serías incluso más firme? Quiero saber tus pensamientos. Quiero saber tu historia. Porque cada vez que una mujer cuenta su historia de cómo encontró su valor, otra mujer en algún lugar encuentra el coraje para buscar el suyo. Y si mi historia, con todo su dolor y su aprendizaje difícil, puede ayudar aunque sea a una persona a no perderse a sí misma en el amor por otros, entonces cada lágrima, cada momento difícil, cada noche sola reconstruyéndome, habrá valido la pena. Comparte este video si conoces a alguien que necesita escucharlo. Probablemente conoces a varias. Porque hay demasiadas soledades en el mundo, demasiadas mujeres dando hasta desaparecer, demasiadas madres olvidando que también son personas. Es hora de que eso cambie. Y el cambio comienza con una mujer, luego otra diciendo, ya basta. Mi nombre es Soledad Ramírez. Tengo 68 años, soy madre, soy abuela. Pero más importante que todo eso, soy una mujer que finalmente aprendió a amarse a sí misma. Y si yo pude hacerlo después de casi 7 décadas, tú también puedes. No importa tu edad. No importa cuánto tiempo hayas pasado siendo invisible. No importa cuánto hayas sacrificado. Nunca es demasiado tarde para recuperarte a ti misma. Nunca es demasiado tarde para decir, la casa es mía. Y cuando digo casa, no hablo solo de paredes y techos. Hablo de tu vida, de tu espacio, de tu valor, de tu dignidad. Todo eso es tuyo, y nadie tiene derecho a quitártelo, ni siquiera en nombre del amor. Especialmente no en nombre del amor. Gracias por escuchar mi historia. Gracias por llegar hasta el final. Ahora ve y vive la tuya. Pero esta vez, vívela sin olvidar que tú también importas.